A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Hoy va a ser algo que tiene que ver el tema con la diplomacia. El título es el siguiente: ¿Por qué el temor al nuevo embajador? ¿A qué me refiero con este título? A raíz del anuncio del candidato triunfador Donald Trump, de el nuevo se pensaba que iba a ser una dama, una señora radical de derecha, pero de repente hubo cambio en la pichada y en vez de bateo libre le dijeron ¿cómo se llama esto? El toque de bola, y aparece el señor Johnson, una persona que, de acuerdo, ha sido imposible negar, que nos hemos enterado en los medios, su permanencia durante 20 años en la Agencia Central de Inteligencia, su participación en ese grupo de élite en el ejército norteamericano, los gorras verdes, los boinas verdes, perdón, los Green Berets, y como embajador 2 años en El Salvador, el país hermano en Centroamérica. Y se desató una serie de juicios de los buenaonditas y que por esto y que cómo es posible y lo que significa, etcétera, etcétera. Y esto llevó en el colmo del ridículo a la anticientífica a expresar: pues con ese embajador o con otro defenderemos la soberanía. A ver, ni siquiera lo aprueba el Congreso norteamericano o el comité correspondiente en el Senado, ni siquiera lo aprueba, y ya la señora se está adelantando y dice: con él o con otro defenderemos la soberanía. ¿Y cómo sabe ella que el señor Johnson vendrá él solo a poner en peligro nuestra soberanía? ¿Acaso ella tiene la bola de cristal que dejó y que no sabemos dónde está? Incluso ya recurrí a ese hombre que ha develado los grandes misterios del milenio, que es Jaime Maussan, y no ha podido resolver ese enigma. ¿Dónde está la bola de cristal de Walter Mercado? Pero ahora resulta que ya la señora anticientífica ya sabe que este hombre, solo él, va a atentar con nuestra soberanía. ¿Qué expresa esto de parte de la anticientífica? Que no tiene la menor idea de lo que es la diplomacia. Vamos a ver. La designación de un embajador de un gobierno ante otro es un proceso que tiene etapas diversas, a cual más de ellas importante. La primera y más obvia es pedirle a sus colaboradores, a sus asesores en materia de política exterior, que le elaboren una lista de prospectos, 5, 10, y con un pequeño resumen, con una tarjeta informativa de cada uno de ellos. No solo los antecedentes en cuanto a su paso por el aparato de política exterior, sino también en cuestiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Originalmente decía estaba la señora, no recuerdo su nombre, pero de repente aparece el señor Johnson. Y en ese momento los buenaonditas, los políticamente correctos, después de ese análisis o de esa criba, y que le entreguen a quien debe designarlo, sujeto a la aprobación del Senado de los Estados Unidos, ahí se toma una primera decisión. Fulano de Abraham. El candidato Donald Trump decide hacer público hoy, antes de la toma de posesión de él como presidente de los Estados Unidos, decide hacer público el nombre de quien él ha decidido que representaría mejor, ojo, los intereses de los Estados Unidos. El embajador de un país ante otro
no tiene que quedar bien con el país que lo recibe, no tiene que quedar bien con el gobierno que lo recibe. Y él no tiene que caerle bien al gobernante de ese país, ni a los integrantes de su clase política, ni a los analistas, ni a los buenaonditas. No. El señor va a representar a su gobierno y a defender los intereses de su gobierno y de su país. Esa es su tarea. Que si estuvo con las gorras, boinas verdes, boinas rojas, ese es otro problema. Pero de repente se suelta la andanada y no, que esto, que por qué. ¿Por qué no dijeron algo en Noruega cuando ofendimos a ese país que nada nos ha hecho, en el sentido negativo? Les enviamos a Omar Fayad como embajador. Sí. No dijeron los buenaonditas, no dijeron, oiga, qué poca madre. ¿Cómo se ponen a ofender a Noruega enviándoles a este individuo impresentable? ¿Cómo? No, callaron. Luego, ¿qué pasó cuando enviamos enviamos porque es una forma de hablar? Pues el país envió a Panamá a este señor acosador sexual y de un prestigio por los suelos que se dice historiador, que ni me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué hizo Panamá cuando le notifican, aquí te va este? Hay una cosa que se llama en la diplomacia el placé, es decir, la aprobación o la aceptación de ese gobierno, de ese país a donde México estaría enviando a esa persona, no le parece acorde o admisible por el prestigio, por el desprestigio, en este caso de Pedro Salmerón, y lo hace saber, y no le da el placer y tuvieron que cambiar. Y así, la mayor parte de las veces, eso se hace de manera discreta. Aquí, de entrada, hay una cosa imprudencial, vamos a decir, cuando el candidato triunfador Donald Trump hace público el nombre de este prospecto a embajador de los Estados Unidos de América en México. Ahora bien, es facultad del gobierno mexicano otorgar el placer o rechazarlo. Pero los buenaonditas, los que dicen y que que de la CIA, que eso significa esto, pues bueno, ese es problema de los Estados Unidos. Que si esto, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso son todos ellos secretarios de Relaciones Exteriores? Ahora bien, si al gobierno mexicano, en este caso, la presidenta constitucional, le parece inadmisible un candidato con esas características, lo hace saber por canales diplomáticos, de manera discreta, por estas razones, históricamente, la amistad entre los pueblos, y el país aquel reconsiderará su decisión y nos presentará otra candidatura. Esa es el procedimiento diplomático, vamos a ponerlo de esa manera. Pero ¿qué sucede aquí? No hemos entendido que estas expresiones de es que fue de la CIA es un delito. ¿Acaso pertenecer o trabajar en la Agencia Central de Inteligencia automáticamente descalifica a una persona para ser embajador en algún país? No. Hay muchos casos de altos funcionarios de la CIA o directores de la CIA que han ocupado altos cargos en el servicio diplomático de los Estados Unidos. El presidente George Bush padre y otros. Es decir, ¿de dónde sacan estos buenaonditas? Ay, es que estuvo en el tiempo cuando Bukele y él le dijo, no, señor, tienes que jalar por aquí, esto y lo otro. Pues entonces la culpa es de Bukele.
no del embajador de los Estados Unidos. Porque el otro pudo decirle, oye, aquí tienes que caminar por la derecha. El otro puede decir, no, ni madre, yo camino por la izquierda o camino parado de manos y a ver, ¿y qué traes? No, pero ahí andan los buena onditas. Ay, es que fue boina verde y esto y que estuvo en una universidad de inteligencia estratégica y se graduó ahí. Bueno, pues siquiera fue a la escuela. Ustedes han estado en una entidad de alto nivel como es esa. Si supieran lo difícil que es para un integrante de las Fuerzas Armadas hacer una maestría en esa universidad, se van para atrás. No entienden que el gobierno norteamericano tiene todo el derecho a proponer al que considere adecuado para la defensa de sus intereses, no para caerle bien a los mexicanos y mucho menos a los buenaonditas. ¿Qué tal si hay un grupo de mexicanos hasta que mandaron a alguien que va a ponerle las peras a tostón a esta bola de morenaicos cómplices del narcotráfico? ¿Qué pensarían? Oye, ¿por qué se mete aquí? Bueno, pues, ¿quién dice que el que viene, que tiene esos antecedentes, se va a meter? ¿Acaso estos buenaonditas se arrogan una representación de la sociedad mexicana que nadie les ha otorgado? ¿Acaso ellos lo que están diciendo es que, que temen que un embajador con estas cualidades y esta experiencia en materia de inteligencia, de combate al narcotráfico, a los grupos del crimen organizado, etcétera, pueda en un momento ejercer ciertas presiones por la colusión y complicidad del gobierno mexicano con el crimen organizado? ¿Eso es a lo que le temen? ¿O les molestaría que se supiere, que se filtrare esos datos donde el secretario fulano, el gobernador mengano, etcétera, etcétera? Lo que deberían en todo caso es señalar a ese funcionario y decir gracias, señor embajador, por exhibirlo o por iniciarle un juicio en Estados Unidos y solicitar su extradición. Es decir, es una cosa increíble la ignorancia que exhibimos y la arrogancia con que pretendemos desautorizar una decisión del candidato triunfador en Estados Unidos en la elección presidencial. Repito, es decisión soberana de ese que va a rendir la protesta de ley el 20 de enero, nombrar a quien quiera. Si el Senado, por las razones que considere el comité correspondiente, etcétera, decide que esa persona no es la adecuada, esa es una decisión de ellos, que enfrentarán la ira del presidente de los Estados Unidos ya después de haber tomado posesión del cargo. Pero que estén estos aquí rasgándose las vestiduras. Fíjense, nomás fue boina verde, trabajó en la CIA 20 años. Qué bueno. Eso quiere decir que tiene una preparación sólida, una gran experiencia sobre la situación que priva en América Latina en materia de grupos criminales. En cambio, Ken Salazar, sí, mucho sombrero, mucha cama, mucho cotorreo y todo, y nada de nada. Parece que la luna de miel se acabó. Y quizá lo que les preocupa es eso. Temen que nos descubra, que nos encuere de la clase de gobierno que tenemos en su complicidad con el crimen organizado. ¿Qué preferirían? Que llegara una persona igual que Ken Salazar, que, how are you, Claudia? ¿Cómo está usted? Y, oh, tenemos aquí mucho gusto en ir a Xochimilco y echarnos unas cervezas bien frías en una chinampa. Dice uno, señores, ¿por qué no se preocupan por las designaciones que ha hecho México en materia de política exterior?
¿No piensan ustedes que es vergonzante la designación de un personaje como Quirino Ordaz Coppel, embajador de un socio comercial como España, que es el segundo inversionista en México? ¿No les preocupa que un inepto cómplice de los grupos criminales en Chiapas, Rutilio Escandón, lo envíen de cónsul general a Miami? ¿No les preocupa eso, lo que pudieran pensar en la comunidad cubana o en la comunidad amigos de México en Miami, en Florida, por la llegada de un cónsul impresentable? ¿Por qué no les preocupa eso? Esa persona es la que va a representar a México allá. Quirino en España es el que representa a México. Omar Fayad es el que representa a México. Luego tenemos el caso de nuestra embajadora en Argentina. ¿Cuál es el mérito de ella? En primer lugar, nula experiencia en materia diplomática, salvo que es la viuda de un intelectual que fue muy amigo de López Obrador. ¿Por qué no protestaron por eso? ¿Por qué no le dicen, oiga, está ofendiendo a los argentinos? No. Es decir, es inconcebible esa conducta de nuestros buena onditas. Ahora, si no están de acuerdo con ese nombramiento, con esa designación, al menos en esta etapa, ¿por qué no le exigen al secretario de Relaciones entre consulta y consulta psiquiátrica, le dice al presidente, a la presidente, oiga, fíjese, pues no conviene por esto y por esto, para que ella determine no otorgar el placet, es decir, la aprobación para que llegue como embajador. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos, particularmente en ese sector de los analistas, los opinantes, que se arrogan con facultades que nadie les ha otorgado. Ahora, ¿son ellos ciudadanos norteamericanos para exigirle a su gobierno que no mande a una persona con esos antecedentes? Bueno, pues allá háganlo. Pero aquí en México hay instancias que se abocan o deben hacerlo a analizar esa candidatura y emitir su opinión. Ahora, ¿por qué nada dijeron cuando México envió a este inepto? Vean cómo dejó la Secretaría de Educación Pública con ese engendro de la nueva escuela mexicana que es Esteban Moctezuma. ¿Por qué no protestaron? ¿Por qué no dijeron, oiga, presidente, cómo se pone a enviar usted a este hombre que es un inútil? Porque además él tenía, creo que duró 15 años presidiendo una fundación azteca, creo. ¿Por qué no protestaron? No tenemos remedio, no cabe duda. Por eso yo les pediría a todos esos buena onditas que protesten, critiquen, señalen decisiones absurdas de nuestro gobierno. Y en el caso de decisiones como esta, de un candidato triunfador de la presidencia, primeramente hay instancias allá que deberán tomar una decisión si aprueban esa designación del candidato triunfador y luego presidente Donald Trump. Una vez que decidan ellos, sí, este los va a representar, entonces nosotros o el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dar la opinión al respecto. Mientras tanto, protesten por el daño que le hemos hecho a los otros países al enviar una serie de impresentables, en algunos casos como cónsules, pero como diría la anticientífica, cónsulas y cónsulos, ¿verdad? Porque así es ella, ¿verdad? Entonces, pienso pues que algo no entendemos y eso es lo que tiene que ver con la diplomacia. ¿No les da vergüenza que nos represente ante el reino de Noruega Omar Fayad?
¿No les da pena? ¿No han visto el video ese donde aparece bailando ahí, exhibiéndose, no sé qué desviaciones, etcétera? Digo, ¿no les causó pena el que designare el gobernador a Jesús Rodríguez, la que se opone a que comamos tacos de carnitas, por ejemplo? Es decir, señores, seamos serios en esto, hombre. La gobernación y las decisiones que en ese conjunto de acciones se toman son decisiones que deben de estar soportadas con la experiencia, con la información de las entidades o de las áreas responsables, no de una opinión en el Twitter o en el Facebook o digo, seamos serios, señores, por favor, seamos serios. Pero en fin, vamos a ver qué sucede con esto y me da la impresión de que están más preocupados porque no va a venir alguien, cuidado, y él sí sabe de narcotráfico y podría encuerar a 2 que 3. Eso es lo que les preocupa en el fondo, aun cuando se nieguen a aceptarlo. Muy bien. Vayamos ahora a otro detalle, a otro asunto. El presupuesto de egresos de la Federación. Miren, no recuerdo yo tantos desatinos, tantas tonterías plasmadas en un documento, en ese decreto que es el presupuesto de egresos de la Federación. Es increíble la incapacidad exhibida por la Secretaría de Hacienda, por el delicadito, pero todavía es más absurda la posición de personajes como Ricardo Monreal, como este señor Moreira. Dice uno, señores, pregúntenle a quien sepa, por favor. ¿Qué terminó siendo este presupuesto? Una cartita a Santo Claus, ilusiones vanas, un crecimiento el año próximo del 2.5 promedio, que sería el promedio entre el nivel inferior proyectado de 2 o el nivel superior de 3. Ni con chochos, ni yendo a bailar a Chalma vamos a obtener eso. Una paridad absurda también, irreal. Un volumen de extracción de petróleo también. Dice uno, bueno, pero pues ese es el nivel. Y al delicadito ya no le interesa, ya él ya quiere irse, ya, dicen, ya, presidenta, por favor, ya libéreme de esto. Yo me quiero ir porque tengo mi negocio, tengo mi consultoría que le he tenido abandonada y yo ya me quiero ir. ¿Quién va a llegar? Pues ya sabemos, la secretaria de Energía, a la cual le tiene mucha confianza por la relación íntima que tienen de amistad ambas desde hace muchos años. A ver cómo nos va con ella, ¿no? En fin, el presupuesto de egresos es, para decirlo por 2025, es una burla, es una vergüenza, así. Pero bueno, o sea, no sería la primera ni la última. Miren, lo que pasa es que alguien dirá, ay Ángel, pues es que vamos ya a aceptar las cosas como son. Miren ustedes, el bulto tuvo a bien heredarle a la anticientífica una verdadera tragedia en materia económica a la anticientífica. Le voy a dar unas gráficas aquí que son en el Twitter, aparecieron, lo subió Carlos Ramírez, a quien agradezco esto por su trabajo que realiza. Aquí está la primera. Ahí dice producción industrial en México de variación anual en % de noviembre del 2021 a octubre del 24, es decir, los últimos 3 años. Y ustedes verán aquí cómo va bajando la producción industrial. Vean ustedes, y aquí el último dato es de menos 3.3%. En esas condiciones, dice uno,
¿Cómo es posible, pues, que alguien piense que nos va a ir muy bien con esto? Para que nosotros podamos revertir esta recta que sería de aquí hacia acá en caída libre prácticamente. Déjenme ver si la puedo dibujar aquí. Vamos a ver. Esto sería lo que llaman los economistas la tendencia. Esta raya ahí muy delgadita es la tendencia. Para que nosotros podamos revertir esa tendencia, probablemente tengan que pasar 3 o 4 trimestres en el mejor de los casos. Pero ahora vamos a ver los empleos formales en el IMSS, la variación en porcentaje de los últimos 12 meses a noviembre del 24. Y otra vez, la famosa tendencia. Vean ustedes, ven ustedes la tendencia de cómo cada vez el porcentaje de creación de empleo con respecto al año anterior va siendo menor. Y todavía falta que se cierre diciembre para ver cuántos empleos se van a perder. Y en un descuido vamos a tener una caída en el empleo formal durante el año 2024. Ya les placé ahora la inversión. Consumo privado. Aquí está el consumo privado. Otra vez esa tendencia desde enero del 24, perdón, vean ustedes la tendencia. Puros datos negativos. Producción industrial México, lo que hemos crecido, tomando como 100 octubre del 18 a octubre del 24, es decir, 6 años completos. Vean ustedes, hemos visto cómo la producción industrial de este país ha subido en 6 años 3%. Nada anualmente, nada en 6 años. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿cómo esperar que con esa situación, con esa realidad económica, nos vaya a ir bien el 2025? Los que estén interesados en este tema, les recomiendo este excelente documento que ha publicado Citibanamex, creo que ayer, déjenme ver, aquí está, el 11 de diciembre, ayer, se llama Riesgos Asimétricos, no, aquí está, es la otra. Este es del 10 de diciembre, este documento. Lo pueden encontrar ustedes poniendo en su buscador Citibanamex o encuestas Citibanamex y van a encontrar este documento. Este documento hace un recuento prácticamente del sexenio, pero trae una serie de elementos cuantitativos aquí que lo único que hacen es aumentar nuestro escepticismo en relación con las proyecciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda. Léanlo ustedes, está libre, y verán a partir de la hoja número 6, Perspectivas Económicas 2025. Y vean ustedes lo que dice Citibanamex. Perspectivas Económicas 2025. Incertidumbre extraordinaria con desaceleración económica e inflación y tasas a la baja. De manera muy resumida, eso es lo que piensa Citibanamex a México. Y si vemos otras proyecciones, no nos va mejor. Prácticamente todo el mundo coincide en que el año que viene va a ser un año sumamente difícil para la economía mexicana. ¿En qué sentido? Menor crecimiento,
en el mejor de los casos, un estancamiento, o como hace creo que un mes y medio, Macario Schettino señaló que lo que vamos a ver en el primer trimestre del año próximo es recesión o un crecimiento negativo. En esas condiciones, ese 2 al 3%, olvídense ustedes. Las condiciones en el mundo están cambiando. Esta situación que pasó en Siria, las consecuencias que acarreará para Irán y Rusia en esa región del mundo. El último jalón que dará Biden apoyando a Ucrania frente a la invasión cobarde de parte de Rusia. Las perspectivas para Vladimir Putin como el mero mero de Rusia. En un descuido podrían darle un golpecito de estado por la situación que ha generado en ese país. Y así, todo eso nos va a afectar. Sin embargo, nosotros ahorita ya estamos calentando motores para a partir de mañana, el puente Lupe Reyes. En esas condiciones podría decirles yo a ustedes simplemente, no tenemos remedio. Tal parece que hoy a nadie parece preocuparle la situación del país. Miren, hoy comí con un par de amigos entrañables que acostumbramos de tiempo en tiempo reunirnos. No son los con los que frecuentemente comparto el pan y la sal. Estos son otros dos amigos. Y estuvimos revisando las cosas como solemos a los tres, nos interesa la política. Y la verdad es que concluimos que la situación se pondrá más complicada de lo que se ve. Pero luego, ya para camino yo aquí a casa, son aproximadamente unas 5 cuadras las que recorrí. Era impresionante ver cómo estaban aquí por las calles de Río Lerma. Todos los cantinas, tugurios, restaurantes, aquello era una cosa que los meseros se veía que andaban batallando por eso. Como si estuviéramos en jauja, así. Y dice uno, ¿es una reacción esa correcta ante la situación? Todo depende de quién esté emitiendo ese juicio. En mi caso, yo diría, es una situación preocupante si yo cayera en esa situación, ¿no? Pero en términos generales, como sociedad, así somos. Nos negamos a ver, y cuando digo futuro no me refiero a 5 años o 10, de ver a 3 meses adelante. Cuando yo trabajé en programación y presupuesto ya hace muchos años, había una frase que decíamos, que decía así: todo aquel mexicano que vea más allá de las 72 horas es un traidor a la patria. Y eso lo recordé ahora que venía caminando por Río Lerma, al ver a la gente ya medios chachalacos, diría Héctor Lechuga, y otras, y acá, y gritos. Ya cuando en un restaurante alguien está hablando arriba de los 50 decibeles, esa persona ya está, para decirlo en términos flatulentos, ya está peda. Y de ahí le vale si gasta más. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro país. Esa actitud displicente ante la realidad que nos dice cuidado, cuidado, señores. Cada quien es soberano en sus decisiones, ni duda cabe. Sin embargo, valdría la pena que cuando empiecen a llegar las cuentas y los estados de cuenta allá por enero, tengan el valor de decir, esto yo lo hice, yo decidí, pero que no le echen la culpa a los bancos, estos rateros y que... No, señores, déjense de esas cosas. En enero las cosas se van a ver muy, muy oscuras, por no decir negras. Y cuando ve uno a esa gente, personas, empleados,
de los que despectivamente mucha gente llama los godines. Yo diría empleados. ¿O será que ganan muy bien? Es posible también, y el jodido sea yo, ¿verdad? Pero algo hay que exhibe nuestra irresponsabilidad frente a la grave situación que enfrenta el país. Nada que hacer al respecto, cada quien es libre de tomar las decisiones que considere correctas. ¿Cómo nos va a ir? Pues nadie sabe con exactitud, ¿verdad? Nadie sabe, pero bien nos valdría ser un poco prudentes en lo que se refiere al gasto en estos días, porque hay una situación que invita al consumo fácil sin pensar. Pero repito, cada quien es soberano en sus decisiones. Muy bien. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que este tema, particularmente el tema diplomático, que no caigamos en esa situación de juzgar y que este señor que estuvo en la... Eso es un error. No nos compete a nosotros. Porque ¿acaso le competía a Panamá decir, no, es que ese Salmerón es un acosador sexual, es un esto, es un lo otro? Pues de manera privada simplemente a él le compete decirlo, no es aceptable, no podemos aceptar como embajador a una persona así, punto. Lo criticable es que López Obrador haya puesto a una persona con esos antecedentes y querer enjaretárselo a Panamá como embajador nuestro. Y luego a esta señora Jesús Rodríguez ahí, y que luego le tiró la chamba. O el colmo, mandar a Omar Fayad, como dije, a Noruega. O la anticientífica mandar a Rutilio Escandón a Miami. Dice uno, qué bárbaro. Bueno, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick. Gracias, pues aquí termina la parte editorial y vamos a ver si hay unos piloncitos, vamos a ver qué dice producción.